Saludos. La ponencia que voy a presentar se titula La Universidad del Buen Vivir como discurso indígena hispanoamericano. La voy a estructurar en 4 partes fundamentales. En primer lugar, advertir de las problemáticas de las que partimos, en el sentido de lo que supone el buen vivir, su desconocimiento, tanto a nivel de las orillas latinoamericanas o hispanoamericanas, en este caso, como defiendo en este trabajo, así como en la propia Ecuador, que lo ha establecido en su Constitución de 2008 como marco epistemológico de trabajo y de ideal convivencia. Así también como los desafíos a los que se puede enfrentar, a los que se enfrenta actualmente la universidad en Ecuador. En segundo lugar, comentaremos el objetivo de esta presentación. Y en tercer lugar, daremos unas breves pinceladas sobre el significado del buen vivir y el papel de la universidad en función, pues, de los diferentes trabajos que se han realizado en este aspecto desde este 2018-2008 con la Constitución en Ecuador, pero también dando unas breves referencias a otras contribuciones que desde nuestro punto de vista parten desde pensadores como Juan de Velasco, de Ibarra, o incluso Miguel de Unamuno, Osvaldo Guayasamín, no solo en las orillas ecuatorianas, sino también en la propia tradición hispanoamericana. Por último, pues compartiremos unas breves conclusiones del trabajo que aquí se presenta. Hablar de la educación del buen vivir y del papel de la universidad es algo que no puede ir separado. La universidad, pues, tiene una función preponderante, una función social preponderante en lo que es la construcción de este discurso, que por un lado se dice que es indígena, pero nosotros entendemos y creemos que también se ha incorporado a la tradición hispanoamericana, con lo cual presentamos y defendemos que es un discurso indígena e hispanoamericano, en el sentido de que decía Juan de Velasco, ya en el siglo XVIII, que lo que es la incorporación de la naturaleza, la definición de persona, es algo que no, hasta ese momento no había debate, porque ya se encontraba dentro de lo que es la naturaleza de la persona. Ya con la Ilustración, cuando se aplica el concepto cartesiano, en el cual se separa el ser humano de la naturaleza, dándole esa visión egocéntrica, antropológica del ser humano como dominante de la naturaleza, siguiendo a Francis Bacon, es cuando se produce esta fractura entre tradición y la tradición hispanoamericana. No la supera desde nuestro punto de vista y llega esta frustración hasta el día de hoy, y la falta de incomprensión que ha sido consecuencia de la falta de comprensión del significado del buen vivir y también en consecuencia del papel de la universidad actual. ¿Cuáles son los desafíos de los que nos encontramos como primer punto de partida ante esta problemática? En primer lugar, se desconoce en gran parte el papel de la cultura universitaria en cuanto a la contribución del buen vivir. Se desconoce si hay algún tipo de indicador o estudios que puedan asegurar ciertos aspectos de este trabajo, ¿no? Por lo cual, en cierta medida, hay un desapego a la realidad a construir desde la universidad y a la propuesta de convivencia que se plantea. Por otra parte, hay una crisis antropológica, que ya lo hemos anunciado anteriormente, la visión parcial de la persona, orientada más a lo que es la universidad, la función del saber hacer y del saber conocer, pero en gran parte desapegada de esa visión humanista que defiende la tradición hispanoamericana y el buen vivir, lo que es la integralidad de la persona, su dimensión espiritual y su importancia a la hora de dar sentido a las otras funciones. Creo que la universidad en este aspecto se enfrenta a este problema que parte de esa crisis antropológica, de ese desligamiento a lo que propone el buen vivir como definición de la persona y una antropología en consecuencia coherente. Por otro lado, hay una deshumanización en gran parte debido a la existencia de una visión
más occidental, en la cual hay una preponderancia de la función de investigación sobre la función de docencia y de vinculación, que establece la normativa ecuatoriana de educación superior, y esa deshumanización viene por la utilización de la jerarquía, las funciones sustantivas propia de esa visión occidental de hacer universidad y también propia de una visión jerárquica en la definición de personas, con lo cual no es baladí que también se haya incluido como, como un desafío que la investigación prepondera sobre otras funciones sustantivas igual de importantes que van en contra de la propia ecología que defiende el buen vivir y también en consecuencia de la propia función de la universidad del buen vivir en cuanto a que defiende la armonía, la ecología y la relación horizontal entre las funciones sustantivas. Por otro lado, la diversidad y la educación inclusiva, creemos que también es una problemática en la medida de que no se ha entendido o deja de entenderse, pues en la universidad y la educación inclusiva van de la mano, sobre todo en el modelo epistemológico que plantea el buen vivir, teniendo en cuenta de que todos, cada uno de nosotros, podemos dar algún tipo de noción de significado a esta diversidad y en gran parte todavía hay una desconexión en la participación en gran medida de sectores como los miembros del PAS, estudiantes, profesores, etcétera, a la hora de hacer la universidad. Incorporación de las tecnologías de la información a efectos de este desarrollo, ¿no?, de las funciones de la universidad. Superficialidad en la enseñanza, pues aún se entiende y se crean programas de posgrados, carreras de grado, desde una visión jerárquica en la cual se aprueban por diferentes instancias gubernamentales y muchas veces imponiendo una serie de modelos y una serie de concreciones curriculares que no son acordes en muchos aspectos con el contexto en el cual se va a situar esa carrera o ese programa de posgrado y que en gran parte también viene influenciado por visiones curriculares que son incompatibles con la propuesta del buen vivir. Y también, por otro lado, es una problemática que basa de la autocrítica fundamental, es la ausencia de propuestas de la propia Universidad Ecuatoriana, es decir, ausencia de propuestas o insuficientes ante lo que se les ha propuesto en la Constitución. El objetivo, en este sentido, será fomentar una cultura educativa universitaria que propicie el buen vivir como marco epistemológico propio de la tradición indígena e hispanoamericana. Como elementos fundamentales en este trabajo, pues hablaremos de 4 ejes vertebrales, que es la interculturalidad, la madurez, el derecho de la naturaleza y la educación inclusiva. Sin mayor, para no aburrir y tampoco para no darle mayor detenimiento que exceda el ánimo de esta presentación, simplemente pues compartir estos 4 ejes vertebrales, que también por otro aspecto ya se ha estudiado en otras investigaciones sobre conexiones a otras propuestas epistemológicas actuales, como es el enfoque radical e inclusivo de la formación, que dan sentido a este marco epistemológico del buen vivir en el sentido de que defienden y comprenden la importancia de la armonía, de la ecología, de una educación orientada a la madurez, una universidad orientada a la interculturalidad, una universidad que entiende que la persona forma parte de la naturaleza y por lo tanto los derechos de la naturaleza que establece la propia Constitución del Ecuador también son derechos personales y también que entiende que la educación inclusiva viene a ser una aspiración necesaria para la educación y no puede desligarse de ningún modo a un concepto de persona únicamente definida por la acumulación del conocimiento de un saber occidental cartesiano, que es insuficiente a la hora de abordar la complejidad del buen vivir y del enfoque radical e inclusivo de la formación, por ejemplo. Como conclusiones principales que abordaremos, será en primer lugar que el buen vivir en Ecuador plantea nuevos horizontes epistemológicos que cuestionan la educación actual. Esto es algo que esperamos que haya quedado en cierta medida claro a modo simplemente de discusión o para abrir algún elemento de debate. En segundo lugar, una universidad del buen vivir parte del reconocimiento de la integralidad de la persona y del reconocimiento de la tradición indígena e hispanoamericana. ¿Sí? Creemos justo y necesario darle valor a autores como Juan de Velasco, como en el siglo XVIII o incluso en el siglo XX Osvaldo Guayasamín, cuando plantea la ecología como una cuestión nacional, una cuestión hispanoamericana, en el caso de Juan de Velasco, cuando defiende la tradición hispana
también es reconocer la tradición indígena y que la tradición indígena hispanoamericana en este aspecto ya define a la persona como integrante de la naturaleza y que la tradición que viene a partir de la Ilustración viene a quebrar con esas bases sólidas y humanistas. Por otro lado, se parte de la defensa de la verdad y de la vuelta a la naturaleza, es decir, la Universidad del Buen Vivir parte de la defensa de la verdad, es decir, la parcialización de la verdad o la distorsión de la verdad, como por ejemplo al ser humano, como algo diferente a lo que es la naturaleza o que tiene el poder de, de, de utilizarla como un objeto, es algo que va en contra de la verdad, ¿no? Con lo cual, el buen vivir es un discurso que vuelve a la verdad, que entiende, que vuelve a la realidad de la persona, a la verdad de la persona. La propuesta de la Universidad del Buen Vivir, lejos de ser nacional, pretende dar significado al proceso de globalización actual. Efectivamente, el buen vivir va más allá de una propuesta nacional, si bien está establecido legalmente como es así, pero el buen vivir, como la tradición hispanoamericana, tiene una visión de globalización sobre la base de pilares fundamentales, como es la dignidad de la persona. Esta visión creemos que da significado, puede dar significado en gran medida a estos procesos de globalización actual que muchas veces son más que basados en la interculturalidad, son basados en la imposición cultural. Muchas gracias.